¿Qué dudas tienes, Cristian? Bueno, profe, pues la primera es acerca del Q del suelo, pues que Ajá, está en kilopascales. Entonces no sé cómo hacer con el manejo ahí de las... Ah, bueno, sí, de las unidades. Y lo otro es, pues pues, kilopascal. Ajá, para las cargas permanentes. Obviamente, pues debo tomar pues, el peso propio, pero lo otro están, digamos, esas pantallas divisorias que no sé cómo transformarlas a unas cargas por kilonewton por metro cuadrado. bueno, en cuanto a los kilopascales, kilopascales, kilonewton por metro cuadrado, eso es lo mismo. O sea que ahí no hay diferencia de unidad. O sea, kilopascal y kilonewton por metro cuadrado es lo mismo. El tema con las pantallas. Entonces, ¿la idea cuál es? Calculan el peso de las pantallas y eso por el área, entre el área de la placa, y él les da la densidad de carga de eso, porque al final la idea es sumarle todo lo que tenga de peso propio, o sea, la placa de arriba, las pantallas y más el peso propio de la que están diseñando, todo eso viene siendo la carga muerta. Entonces, la forma de hacerlo es esa: calculan el peso de la pantalla y lo dividen entre el área. Esa es la Ok, forma. ok, profe. Y, bueno, la última preguntita. Y es ¿Sí? acerca, digamos, de sobre qué está apoyada como tal la placa. O sea, yo tengo que más o menos decir en dónde están las vigas y las viguetas, o esas vigas y viguetas van, digamos que exactamente debajo donde están las pantallas. No, la idea no es considerar vigas y viguetas, la idea es placa maciza. O sea, en la placa de fondo no es aligerada, es solamente una placa maciza de lo que les dé, porque esa carga es bien alta. Entonces, O sea que, digamos que ahí yo tomaría esa longitud como todos los 12 metros, ¿sí? ajá, por metro de Ah, placa, o sea que el área es por uno. Sí, exacto. ok, ese LN serían los 12 metros. No, el LN es entre apoyos, o sea, ya le entiendo la pregunta. No, que como la idea es que lo que pesa el tanque es una carga que va hacia abajo y el Sí, suelo está reaccionando hacia arriba. O sea que al final la diferencia de las dos le va a dar una carga hacia arriba y el ok, peso donde están colocadas como las columnas, como están las pantallas, ahí sería como más o menos como si fueran los apoyos. O sea que sería como la placa que hicimos, pero vista de al forma revés. invertida. Sí, Ok, exacto. ok, ok. Vale, gracias, profe. Bueno, bueno, no sé si tienen más preguntas por ahí. Bueno, la clase de hoy es de diseño de vigas T. Vamos a entrar con otro tema de diseño de vigas T. Eh, Voy a hacer algo diferente. O sea, normalmente yo en la primera vez les dejé la presentación con el ejemplo para lo del de compresiones. Y para el otro que vimos de la losa, yo el ejemplo lo resolví ahí en la presentación. En este voy a hacer el ejemplo aquí en vivo. O sea, voy a hacer una hoja de Excel desde cero, haciendo el ejemplo a ver cuál método resulta más eficiente para que ustedes les quede claro el tema. Entonces vamos a intentar a ver cómo nos sale el tema de hacer la hoja en Excel y, y pues probemos entonces. También que este tema es sencillo y se presta para hacer estas cosas. Entonces, primero voy a empezar compartiéndoles la presentación para mirar el tema de la teoría de cómo es el tema de la Viga T y ya miramos lo del ejemplo. Entonces ya les voy a compartir la presentación. Bueno, ahí ya deben estar viendo la presentación. Entonces, este es vigas en sección T. Básicamente es una viga en sección T tiene parte de la viga es rectangular y parte de la viga es una placa. Entonces es una especie de combinación de lo que hemos visto. ¿Sí? Tiene una combinación ahí. Hoy vamos a ver entonces conceptos básicos, pues las dimensiones, la nomenclatura, definiciones como para estar de acuerdo todos en el mismo tema. Vamos a mirar cómo es el análisis estructural de la viga T como tal, los esfuerzos y las cuantías.
el procedimiento para revisión. O sea, voy a centrarme hoy únicamente en revisión, no diseño y revisión como hicimos la vez pasada, sino solamente revisión y después vemos lo de diseño. Por lo que diseño y revisión puede ser muy largo y más si voy a desarrollar el ejercicio en vivo. Entonces, por ahora, revisión. Después vemos el diseño. Y el ejemplo de aplicación. ¿Listo? Eso es lo que vamos a mirar. Entonces empezamos. Conceptos básicos. ¿Dónde encontramos una viga T? Pues básicamente, una viga T está en los sistemas de viga y losa. O sea, donde no tengo viguetas. Son sistemas de entrepisos que no tienen viguetas. Esos normalmente tienen vigas T. ¿Sí? Veamos, aquí tenemos un ejemplo. Este que está aquí, de pronto la perspectiva es un poco extraña, pero como viendo una placa desde abajo. Entonces aquí está la viga del pórtico, la que está churada aquí. Esta es la viga del pórtico. Y esta es la viga de rigidez. Entonces aquí se verían las vigas T. Sí, tiene la viga como tal y parte de la placa hace parte de la misma viga. Eso es lo que se considera como una viga T. De hecho, también se considera viga T la del otro lado. La que no tiene, esta sería como una L, pero el diseño es como si fuera en viga T también. O sea, el procedimiento es el mismo. Solo que tiene unas consideraciones un poco diferentes para el tema del ancho efectivo y esas cosas, pero básicamente es lo mismo. Entonces, en eso consiste la viga T. Cuando yo no tengo viguetas es muy probable tenerlo. O incluso teniendo viguetas, ¿sí? Yo podría apoyarme en parte de la placa para que me funcionara como la viga en T. ¿Cómo funciona esa viga T? Entonces, consiste en que lo que hemos trabajado hasta ahora es que yo tengo un bloque de compresiones en la parte donde, en la parte de compresión de la viga, hay un bloque de compresiones en el concreto. La idea de utilizar la viga T es que parte de la placa me soporte esas compresiones. Ahí como se ve en la imagen, yo me apoyo en esta parte de la placa para tener más área de compresión y al tener más área de compresión, pues va a ser más eficiente la viga, ¿sí? Que me está colaborando con una parte que necesita. De hecho, aquí muestran que hay un ancho para el cual la viga cumple con esta condición. Es un ancho efectivo, que es el que vamos a mirar más adelante. Entonces utilizo la zona de compresiones de la viga para sumarle la zona de compresiones a la placa y eso me va a hacer que el acero de tensión sea mejor, será más eficiente. ¿Listo? Inge, buenas noches, qué pena interrumpirlo. Sí, sí, no, Inge, tranquilo. no tengo imagen, no sé si sea el único o si No hay sé, más compañeros que no tengan la proyección no sé, del dígame si ejemplo. eso sí tiene que decirme porque yo no veo nada. Sí, la verdad no. ¿Nadie se ve? ¿Nadie lo ve? ¿Alguien más? Ah, entonces ya miro, entonces es problema mío. Qué pena. Gracias. Sí, ya tienes, ya se ve la presentación. Bueno, pues me avisan si no, si llega a no verse, porque yo no tengo manera de mirar el chat, o sea, y lo mismo, si quieren que hacer una pregunta, interrumpan con tranquilidad, que no hay otra forma, o sea, si ustedes no interrumpen así, yo no tengo manera de saber que tienen una duda. Bueno, continuemos entonces. Entonces, funciona de esa forma, hay un ancho efectivo donde se ve, donde utilizo esa zona para que tome más compresiones en la viga, básicamente. Entonces, miremos la nomenclatura. En esto nos tenemos que poner de acuerdo para llamar siempre la viga de la misma forma. Ahí tenemos una viga T. ¿Cómo es este tema aquí? La altura de la viga es la misma que hemos tomado, pero la altura incluye el pedazo de la placa. Está incluida una con el otro. O sea, esta es la altura total, no llega hasta abajo más la placa, sino es la altura total, esa es la altura de la viga. Tenemos esta distancia que viene siendo el recubrimiento, es de la misma manera como lo hemos tratado, y quiere decir que el D, que es distancia desde la zona de esfuerzo de acero a tensión hasta la zona de compresiones, sigue siendo el mismo, que es la altura efectiva. Hasta ahí digamos que es muy parecido a lo que hemos visto. El cambio está aquí en esos anchos que están ahí achurados. Este de acá abajo vamos a llamarlo BW. BW es el ancho de la viga o el ancho del alma de la viga T, o sea, tiende a llamarse como en las vigas metálicas, donde W se tiene que ver con el alma, o sea, web es el alma, y F viene siendo lo del patín.
Entonces ese BW es el ancho del alma de la viga T o el ancho de la viga como tal. Y por eso es que en la norma, ustedes cada vez que encuentren una ecuación dice BW. O sea, la norma no se fija si uno está trabajando con viga T o viga rectangular, sino BW siempre va a ser ese. Sí, lo que pasa es que digamos que para la nomenclatura es más fácil colocarlo en la viga T, el BW. El de arriba se llama ancho efectivo, el B solo es ancho efectivo. Ese ancho es el que nos ayuda para tomar compresiones de la viga, de la parte rectangular, de la viga rectangular a la placa. Ese es a través de ese ancho efectivo. Tenemos que estas anchos sobresalientes se llaman LC, que es ancho sobresaliente de la viga. Esos son los que trae normativo la norma para definir cuánto es el ancho efectivo. O sea, la norma me dice cuánto tengo que tener yo ancho sobresaliente y pues ese valor es el que me viene dando el ancho efectivo. O sea, este ancho efectivo tiene que ver con cuánto me permiten de estos anchos sobresalientes, ¿sí? Y por último el HF, que es el espesor de la placa, que es el que habíamos trabajado la clase pasada. Vean que este F tiene que ver así como en las metálicas que dice patín, flange. Entonces, altura de la aleta de la viga T, a eso se refiere la F, que es el espesor de la placa. ¿Listo? Entonces, esa es la nomenclatura que vamos a manejar. De hecho, para la otra viga, que es la viga extrema, la que está en L, es exactamente igual. Tenemos la altura de la viga, que es la altura total, la efectiva, el espesor de la placa sigue siendo el mismo. También tenemos el ancho efectivo, que ahora va a ser un ancho pues, más pequeño, pues, porque solamente cuento con un lado. El ancho de la viga aquí, W, y el ancho sobresaliente de la viga. O sea, maneja la misma nomenclatura y de hecho el diseño también es similar. Pues yo diría que es el mismo diseño, ¿sí? El mismo diseño para una cosa o para la otra. Pero entonces, la nomenclatura es para ponernos de acuerdo con eso. Bueno, entonces, hablemos un poco del ancho efectivo. Este ancho efectivo, la norma me lo limita a ciertas condiciones. Vamos a mirar, aquí tenemos un entrepiso. Ese entrepiso tiene unas distancias entre ejes de viga o vigueta que la vamos a llamar S. Y esta distancia ya la tenemos definida cuando vimos lo de la losa, que es LN, que es la distancia libre entre caras de los apoyos para la losa. Aquí tendríamos pues lo que llamamos el BW ahora. Entonces, si miramos en la norma C812, se llama sistemas de viga T en el C812, ahí empiezan a decir cuál es la limitación que yo tengo para ancho efectivo. Entonces dice, el ancho efectivo de la losa usada como ala de las vigas T no debe exceder 1/4 de la luz de la viga. Entonces aquí me están hablando del B efectivo en especial. O sea, si yo tengo que esta es la viga, me están diciendo que la B debe ser menor o igual a L cuartos. Sin embargo, dice, y el ancho sobresaliente, perdón, y el ancho sobresaliente efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder. Entonces tiene unos valores para este LC. ¿Qué dice? 8 veces el espesor de la losa. O sea que LC debe ser menor o igual siempre a 8 veces el espesor de la losa. Por lo tanto, el B debe ser menor o igual a BW, que es este, de aquí, más 16 veces el espesor de la losa. 8 de este lado y 8 del otro lado. O sea, a través de normalizarme el LC, me están diciendo cuánto es el ancho efectivo. Lo mismo con la otra condición. Dice la mitad de la distancia libre del siguiente alma. Entonces, LN, la mitad de este LN, ¿sí? Debe ser LC, debe ser menor siempre a la mitad de LN. Y por lo tanto, pues el ancho efectivo debe ser menor o igual a BW, que es este ancho, más LN. No es que esté diciendo que es hasta acá, sino que es medio de este lado, medio del otro, y aquí estaría marcada la viga T aquí. Ese sería las dimensiones que yo tengo de ancho efectivo. También normaliza para el otro lado, que es para la viga extrema. Solo que para la viga extrema no me da una condición de una vez de ancho efectivo, sino que solamente me normaliza las longitudes LC. Dice, la primera condición dice 1/12, ¿sí? Para la viga extrema, menor a 1/12 de la luz. Entonces, LC menor a 1/12 de la luz quiere decir que el B es BW más L sobre 12. ¿Sí? Entonces, el siguiente condición, 6 veces el espesor de la losa, entonces LC menor que 6 veces el HF. Por lo tanto, tenemos que B debe ser menor o igual a BW más 6 veces HF. Aquí sí no hay nada más porque solamente estamos hablando de un lado, B y LC. Y, por último,
tenemos que dice la mitad de la distancia libre del siguiente alma. O sea, si la estamos mirando aquí, dice LN, lo yo puedo tomar es este pedazo, LN medios, y sería, aquí estaría. Por lo tanto, el B, BW más LN medios. Entonces, ya definimos qué es ancho efectivo. Pero con saber qué es ancho efectivo, no garantizo que tiene un comportamiento como viga T todavía. Requiere una condición adicional. Es más, la viga incluso puede tener sección T y no comportarse como viga T. Veamos en qué caso se considera viga T. Tomemos un ejemplo. Aquí tenemos esta viga con un apoyo, pues un apoyo simple al extremo y un apoyo continuo y sale en voladizo. Entonces más o menos tendría una deformada de ese estilo, ¿cierto? Entonces al tener esa deformada, quiere decir que si miramos aquí en el apoyo vamos a tener un momento negativo. Vamos a asumir que esa viga tiene sección T, o sea, ya está construida con sección T. ¿Qué pasa aquí en el apoyo? Yo voy a tener la viga así, voy a tener la tensión en la parte de arriba, ahí donde coloqué el acero de refuerzo, y por lo tanto esa distancia va a ser el D, y voy a tener la compresión en la parte de abajo. Aquí voy a tener el bloque de compresiones A. Lo que quiere decir es que en este caso yo no considero como viga T. ¿Por qué? Porque la zona comprimida no tiene forma T. Aquí la zona comprimida es forma rectangular. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta viga, a pesar de estar construida como T, no es una viga T. Y se diseña como una viga rectangular, pero trabajando con BW. O sea que todas las ecuaciones que yo tengo van a ser con BW. Cuantías, momentos, todo va a ser BW y se diseña así la viga. No es viga T. O sea, a pesar de estar construida como viga T, no se comporta como viga T. La otra condición, en el vano donde tenemos un momento positivo. Entonces aquí hay un momento positivo, tenemos la viga, ahora tenemos la tensión en la parte de abajo, ¿sí? Pero entonces vamos a asumir que no se comprime toda la placa, sino una parte de la placa está comprimida. ¿Eso qué quiere decir? Que en la altura del bloque de compresiones no llega al alma. En ese caso, pues tenemos que el D sigue estando en la misma parte. Bueno, de hecho, tiene el mismo criterio, pero no es la misma parte, el D. En este caso, tampoco es viga T, por la misma razón del anterior, porque la zona comprimida no tiene forma T, tiene forma rectangular. Entonces, esto es una viga rectangular. Se diseña como una viga rectangular, pero ahora todas las ecuaciones se van a trabajar con el ancho efectivo, o sea, con este ancho. Cuantías, momentos, todo va a ser con este ancho efectivo, ¿sí? Y en este momento se considera que esta viga no es viga T, sino que trabaja como una viga rectangular y vamos a trabajar todo con el ancho efectivo B, este de acá arriba. Entonces, ¿cuándo es viga T? Porque hasta ahora no hemos visto que sea viga T en ningún momento. Pues es viga T cuando la compresión llega adentro del alma, ¿sí? En este caso, cuando la altura del bloque de compresiones entra aquí dentro del alma, en ese momento yo puedo decir que la viga se comporta como viga T. O sea que el tipo de viga me lo da la zona de compresiones. Yo tenía vigas rectangulares antes porque mi zona de compresiones era rectangular. Ahora tengo viga T porque mi zona de compresiones tiene forma T. O sea que si quisiera viga rectangular, viga triangular, tuviera una zona de compresiones de forma triangular. Y así. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me viene dando el tipo de viga. En ese caso, donde el D sigue estando ahí mismo, ¿sí? Y vean que yo aquí estoy hablando de la misma zona. Vano en la zona positivo puede que sea o no sea viga T, porque para este caso sí es viga T, ¿sí? Y estando en el mismo sitio. Entonces, si está en el mismo sitio, ¿cómo hago yo para darme cuenta? Pues esa es la condición, que la altura del bloque de compresiones sea mayor al HF, que es la altura de la placa. Si yo tengo esa condición, puedo trabajar con que sea una viga T. Y de hecho la viga T da muchas ventajas constructivas. O sea, ojalá nos dieran. No es fácil conseguir esta condición, pero cuando se da es mejor trabajarlo como viga T. Entonces, es la única manera que sea así, donde A, que es la altura del bloque de compresiones, sea mayor al HF. Listo, entonces ya sabemos cuándo hay viga T. Ahora sí podemos empezar a mirar cuál es el análisis estructural de estas vigas. Como primera medida, tenemos aquí la sección con la zona de compresiones en forma
de T, o sea, ya aquí ya es viga T. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una superposición de efectos para analizar la viga. De hecho, esta no es la única forma que hay para analizar estas vigas. Hay más formas, solo que, pues a mí me parece que esta es como la más sencilla, que es partir esta viga en dos efectos que son simultáneos en ella, que son la compresión en la aleta. Entonces ahora yo voy a tomar la misma viga, pero voy a ignorar la compresión que venía aquí en el alma y únicamente me quedo con la compresión que está en la aleta, ¿sí? Vean que aquí también me cambió el acero de refuerzo, porque al tener un área diferente de compresiones, también se supone que tiene un área diferente de tensión, porque estas fuerzas son compensadas, son equivalentes una a la otra. De hecho, son iguales, son las mismas fuerzas. Entonces, al tener esta área más pequeña, probablemente también tenga menos acero, ¿sí? Y a este efecto de compresión en la aleta, le voy a sumar el efecto de compresión en el alma, que es el otro pedazo de la viga. Entonces, aquí yo voy a tener compresión solo en el alma, solo el alma comprimida, y por lo tanto va a tener un acero diferente. Entonces, si yo sumo este efecto de compresión en la aleta y este efecto de compresión en el alma, me da acero de tensión. O sea, que este acero que está aquí, este acero total, va a ser igual a la suma que me produce el acero por compresión en la aleta más el acero por compresión en el alma. ¿Sí? Esta es el acero total. Y asimismo, el momento que resiste por compresión en la aleta más el momento que resiste por compresión en el alma debe ser el momento total resistente del elemento. Entonces, lo que yo voy a hacer es analizar esta condición en la aleta y lo que me dé se lo sumo a la condición que me dé en el alma. Entonces, vamos a analizar uno por uno. Partamos primero por analizar la compresión en la aleta. Tenemos aquí el elemento tal como lo vimos del otro lado y vamos a analizarlo. Entonces, aquí tenemos un diagrama de esfuerzos. Ese es el bloque de compresiones, que en este caso, pues 0.85 F'C y comprende la altura del bloque de compresiones que es igual al HF. O sea, la altura del bloque de compresiones igual a la altura de la placa. ¿Sí? Y aquí tenemos que me da una fuerza de compresión. Noten que todo lo que tiene que ver con la aleta lo vamos a poner sub F. Aquí teníamos acero sub F y aquí tenemos compresión sub F. Todo lo que tiene que ver con compresión en la aleta. Asimismo vamos a tener también la tensión sub F, la tensión producida por este acero de refuerzo en la parte baja. Entonces, ¿cuál sería el momento resistente? Como siempre lo hemos dicho, el momento es tensión o compresión por el brazo, donde el brazo es esa distancia entre fuerzas, que para este caso es D, que es la distancia total, menos A, que es esta, pero solamente un pedacito de arriba, o sea, menos A medios. Pero entonces A es una condición difícil de hallar. Mejor trabajar con HF, para que esto sea D menos HF medios. ¿Qué ventaja me da que sea HF medios? Que el HF yo lo conozco. El HF es el espesor de la placa, es un dato del diseño, totalmente conocido. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista tenemos que el momento es C o T, tomamos T, TF, ¿sí? Por el brazo que es D menos HF medios. Ahora, TF es igual a ASF en este caso por el FY del acero, y este valor lo vamos a reemplazar en la ecuación, y con eso tenemos el momento nominal, o sea, lo que resiste la viga por efecto de tener el patín comprimido, ¿sí? Por efecto de tener compresión en el patín. Es MNF igual a SF por FY por D menos HF medios. Aquí, ¿qué no conozco? A ver, veamos. D de la geometría, H de la geometría, es, el FY es el material, entonces este ASF es el que no conozco. ¿Cómo hacemos para hallar ASF? Lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas, entonces igualamos esta fuerza CF a esta TF, ¿sí? Y vamos a ver entonces de ahí cómo es ese CF. CF es 0.85, o sea, así como era aquí, área por esfuerzo. Entonces aquí es esfuerzo, 0.85 F'C por el área. Esta área es B menos BW. ¿Qué quiere decir eso? B, que es esta distancia,
menos BW me da estas longitudes pequeñas por esta altura, que es HF. HF. Entonces, esfuerzo por HF por B menos BW. Reemplazamos las dos ecuaciones, esta TF y esta CF. Ahí están las dos y despejo ASF. Entonces, noten algo. ASF no depende de nada diferente a la geometría de los materiales. Entonces, tengo los materiales y tengo la geometría y puedo hallar cuánto es este acero de refuerzo. Por lo tanto, puedo hallar este acero y hallar el momento resistente. Entonces, aquí tendría la primera parte de mi problema. Como la idea es hallar la revisión, o sea, hallar el momento que resiste la viga, aquí ya tengo cuánto está resistiendo por efecto en el alma. Ya es lo primero. Miremos cómo es por efecto, así, por el patín el anterior. Vamos a ver por efecto en el alma. Tenemos este diagrama, que fue el mismo que vimos al principio, y vamos a ver el diagrama de esfuerzos. Tenemos ahora el bloque de compresiones es más grande, porque está entrando entre el alma, lo mismo, 0.85 F'C, y tenemos una carga de compresión y una de tensión. Aquí vamos a llamarla CW para que todo lo que tiene que ver con el alma sea W, aquí. SW aquí viene siendo CW y por lo tanto la tensión es TW. ¿Sí? CW, ¿cuánto es? Esfuerzo por el área. El área viene siendo el área de esto. O sea, A por BW, es el área de este rectángulo. En cuestiones de la tensión, es ASW, o sea, el acero por efecto de compresión en el alma, por el FY. ¿Sí? Digamos que aquí ya tengo el análisis completo de esta situación. Ahora, lo que yo quiero, como siempre, es hallar el momento resistente. Otra vez, C o T por B. O sea, todo aquí es lo mismo. Entonces, pero ahora el brazo es la distancia entre los dos, que es el D, que no lo tengo aquí acotado, que es desde aquí hasta el borde, menos esta distancia aquí arriba, que es A medios. La mitad es D menos A medios. ¿Sí? Entonces, miremos este momento por el lado de la tensión, es AS por FY, tensión, por el brazo D menos A medios. ¿Sí? Aquí tengo dos problemas. No sé cuánto es ASW y no sé cuánto es A. Está complicado. Entonces, miremoslo por el lado de la compresión. Tenemos 0.85 F'C ABW por D menos A medios. Aquí tengo solo un problema, que es el A. ¿Sí? Entonces, tengo que tratar de encontrar el valor de A o de ASW para poder hallar eso. El de ASW lo tenemos claro, porque como yo tengo que el acero total lo conozco, lo que hago es quitarle a este acero total el ASF que no depende de nadie y ya lo puedo hallar. Entonces simplemente resto del total, le resto el ASF y con eso puedo hallar el ASW. ¿Sí? Entonces eso me ayuda en este caso, pero sigo teniendo el problema con la A. Entonces, ¿cómo hallamos esta A? La altura del bloque de compresión es A, vamos a hallarla por medio de una sumatoria de fuerzas. Tenemos que C es igual a T, ¿sí? Y reemplazo estas dos ecuaciones, C aquí, T aquí, despejo la que necesito, que es la A. Entonces tenemos que A es igual a SW por FY sobre 0.85 F'C por BW. Entonces aquí está ASW otra vez, pero ya lo teníamos hallado de antes, por lo tanto ya tengo resuelto el problema. Ya tengo cuánto es el MNW, o sea, el momento que resiste por efecto del alma ya lo tengo. Y ya con eso tendría yo el momento resistente de la sección, que es el problema que tenemos. O sea que, en resumen, tenemos que esta es la sección completa. ¿Sí? La sección completa dijimos que era igual a un efecto por compresión en la aleta, donde tenemos que el momento nominal es ASF por FY de menos HF medios, y ASF, entonces lo reemplazo aquí y ya tendría este valor. Y a eso tendría que sumarle, entonces, el efecto de el alma. Entonces vamos a sumarle el efecto del alma. Este es MNW igual a 0.85 F'C A por BW por D menos A medios. Y aquí no coloqué ASW, pues porque ese ASW
ya sabemos que viene con esta ecuación, que es la total, ¿sí? Aquí coloqué más bien es el A, que el A es el que me ayuda a encontrar este valor. Entonces, lo mismo, si quiero hallar este momento nominal, pues hallo el momento en NF, hallo el W y con esto hallo el momento que me están pidiendo. O sea, ya tengo el panorama completo para poder hallar los momentos, ¿sí? ¿Qué me falta? Me falta definir cuánto acero es lo máximo que le puedo colocar. Como esta viga maneja una zona de compresiones diferente a la rectangular, no me sirve la misma cuantía balanceada porque no obedece al mismo comportamiento del bloque de compresiones. Entonces, veamos cuánto es ese acero máximo que podría colocar. Ese es el cálculo de la máxima cuantía. Entonces, tenemos el elemento completo. Este elemento completo, vamos a hacerle el análisis de esfuerzos, bloque de compresiones, 0.85 F'C, no ha cambiado en nada. Y tenemos que la compresión, esta compresión ya es sub B, porque es la compresión balanceada, ¿sí? Esta compresión balanceada me da una condición especial, que es que la tensión también sea balanceada, o sea que este AS completo está fluyendo. Tengo fluencia total en el acero, por lo tanto este C es una condición especial. ¿Cuál es esta condición de C? Es esfuerzo, otra vez, esfuerzo, por esta área completa, ¿sí? Entonces, esta área completa es la suma de las dos áreas que habíamos calculado antes, HF, B menos BW, ¿sí? Más AB por BW, AB que es este, porque ahora es A balanceado por BW que es este ancho, y es esta zona. ¿Listo? Entonces, con eso tenemos cuánto es el CB. Ahora, el TB pues viene siendo AS, que ahora se llama ASB, porque es el AS balanceado por el FY. Ya con esto tenemos el panorama, porque lo que necesitamos hallar es este valor, ¿sí? Para hallarlo, lo que vamos a hacer es... Ah, bueno, esta distancia sigue siendo D menos A medios, pero entonces ahora es AB, que es A balanceado. ¿Sí? Entonces, para poder calcular ese AB, vamos a tomarlo como lo habíamos hallado antes, beta 1 por CB. Acuérdese que este CB es la distancia que hay desde la fibra de compresiones al eje neutro. ¿Sí? Fibra de compresiones al eje neutro, así como lo hemos visto para la viga rectangular. Como estamos tratando una condición balanceada, ese CB me viene dando lo mismo que este, o sea, eso no va a cambiar, porque yo sigo considerando que aquí tengo la máxima deformación, que era 0.003, y aquí sigo teniendo fluencia total en el acero, o sea, epsilon sub y, que es la deformación de fluencia, y este resultado no se me va a alterar. Entonces yo ya, este CB es el mismo. Cada vez que yo trabaje con condición de fluencia, este CB va a ser igual. Y ya con esto tengo hallado cuánto es AB. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar el acero, el A sub SB. Entonces, aquí vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Igualamos esta fuerza con esta otra. Ahí están las dos ecuaciones. Y despejo A sub SB. Entonces, primero veamos esto. La cuantía que yo estoy buscando, que es la cuantía máxima, debe ser igual a A sub SB sobre B por D. Vean que aquí es B, o sea, B efectivo. Este valor de acá es B efectivo, ancho efectivo, B. Con ese es el que vamos a trabajar. Entonces, uniendo estas dos ecuaciones, tenemos que la cuantía es, reemplazando aquí este valor y despejando, es 0.85 F'C sobre B efectivo por D por FY por el área, que este es el área de la zona comprimida, ¿sí? Esta sería la ecuación que nos sirve. De hecho, pues, reemplazando este AB aquí, pues da un poco más larga. Pero es la misma ecuación. Ya si lo quieren trabajar con esta ecuación larga o por pedacitos, calculan aquí, allá, y después pues, eso está a gusto del consumidor. Lo importante es que al final, esa cuantía no puede superar el 0.75 de ella, ¿sí? Acuérdense que no podemos llevarlo hasta el límite, sino hasta 0.75 de la cuantía balanceada. Y eso hasta ahí debe llegar. Y esa sería la cuantía máxima. Y en este momento sí tenemos todo el panorama completo. Tenemos aceros, momentos y sabemos hasta cuánto le podemos colocar de cuantía, ¿sí? Entonces, ya solo nos falta ver cuál sería el procedimiento para revisión. Por ahora es solamente revisión que necesitamos.
El procedimiento lo vamos a mirar con el diagrama de flujo, que es la manera como siempre lo ponemos. Tenemos unos datos de entrada, la geometría del problema, el refuerzo, porque se supone que aquí es una viga que ya está construida, o sea, el refuerzo se conoce, y pues los materiales, porque todo ahí es conocido. Una vez tenga esos datos de entrada, lo siguiente es calcular el AS. Ese AS casi que ni es el primer paso, porque si yo conozco todo el refuerzo, pues el AS también lo conozco. Pero me gusta ponerlo ahí como para saber que estamos colocando, necesitamos calcular ese AS. De hecho, también vamos a calcular la cuantía colocada. Ahí yo le puse flecha de doble sentido, pues porque están ligados uno al otro. No es que vaya uno primero, uno después, en fin. ¿Sí? Entonces avanzamos. Calculamos el AS. Después calculamos A. Vean que este A cuenta con el AS total, no el ASF o ASW, sino total, y por lo tanto este ancho es el ancho efectivo. ¿Sí? Entonces, este es un A considerando la totalidad de la viga. Es un A aproximado, diría yo. No es el real. Este A, ¿para qué lo voy a utilizar? Para algo que es clave aquí, que es averiguar si es viga T, nada más. ¿Sí? Si ese A es mayor que HF, es viga T. Y puede utilizar todo el procedimiento que vimos antes. Si eso no se da, pues simplemente es una viga rectangular y la revisión es totalmente diferente y por ese lado pues se acaba el problema. O sea, esa es una manera de terminarlo. Es una respuesta al problema no es viga T, es viga rectangular y no se puede hacer así. Eso es una respuesta posible. ¿Sí? Otra respuesta es que efectivamente sea viga T. Entonces, listo, es viga T. Como esta viga ya está construida, hay que revisarle la cuantía. Entonces, calculo la cuantía balanceada para la viga T y la comparo con la cuantía colocada. Entonces, si no se cumple eso, pues simplemente la viga no funciona, porque yo no le debo colocar más acero del que sea seguro, ¿sí? Entonces no funciona y hasta ahí llega, no la podemos utilizar. ¿Sí? Esto no depende todavía de las cargas que estén aplicadas, sino que la viga tiene esa tendencia por el hecho de tener mucho acero de refuerzo. O sea, esas dos son refuerzos posibles. Eso, cada vez que me aparece un fin en el diagrama, quiere decir que aquí termina. O sea, eso es una respuesta posible, no funciona la viga. Ahora, si la cuantía está bien y la viga sí funciona, lo primero que debemos calcular es el A sub SF, que no depende de nadie. ¿Sí? Calculamos A sub SF y teniendo S podemos calcular el momento asociado a la resistencia por compresión en la aleta, que es MNF. También teniendo A sub SF, podemos calcular el ASW como la diferencia entre este AS, que ya lo calculé al principio, menos este ASF que lo estoy acabando de calcular. Entonces, conociendo este ASF, calculo ahora el A. Vean que este A sí es el de compresión en el alma. Se llaman igual, pero no es lo mismo. No sé si debí ponerle AW de pronto, como para separarlo. Pero no es el mismo. No es el mismo. ¿Sí? ASW. Y de hecho, este es BW. O sea, este sí es ancho de la viga y este es ancho efectivo. Bueno, entonces con ese A calculo la otra parte del momento que me hace falta, que es LMNW, momento asociado a la resistencia por compresión en el alma, y lo que hago es sumar los dos. Entonces al sumar los dos ya tengo la respuesta y sé cuánto resiste la viga y ahí terminaría. ¿Y? Ese es el procedimiento, realmente es un procedimiento muy sencillo, no tiene ninguna complicación, todo está ahí puestecito. Y la idea es averiguar siempre cuánto es que está resistiendo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ahora el ejemplo de aplicación. Este ejemplo es el que vamos a hacer desde cero en vivo, o sea, cojo una hoja de Excel y vamos a resolverlo a ver cómo nos da. El ejemplo es, vamos a calcular el momento resistente de viga en sección T que se muestra en la figura, de esa viga. ¿Sí? Entonces voy a tomar esa viga para hallar el momento resistente. Con estos datos, el concreto, F'C igual a 21 megapascales, ¿sí? Fy 420, y el acero de refuerzo es así. Tenemos que la pepita roja es número 8, o sea, tiene 6 número 8,
y la pepita azul es número 7, entonces tiene 9 número 7, con ese refuerzo. Es una viga bien grande, tiene 1 metro por 1,20. Una viga grandotota. Listo, entonces vamos a hacer ese ejemplo. Entonces voy a dejar de compartirles la pantalla de la presentación para colocarles una hoja de Excel y aquí lo vamos a mirar desde el principio. A ver, entonces aquí voy a ponerle a compartir toda la pantalla. A ver, compartamos toda la pantalla. ¿Alguna duda hasta ahora? Yo voy a aprovechar para mirar chats que antes no podía mirarlos. Ah, bueno, porque no hay nada adicional. ¿Tienen alguna duda con lo que hemos hecho hasta ahora? Sí, estamos planteando el problema. Sí, profe. Entonces, sí, cuénteme. Es que no entendí bien el proceso realmente, o sea, digamos, los pasos a seguir. Eh, ¿Por qué? Bueno, a ver, miremoslo, no hay problema. Entonces, primero calculo el acero que tengo, ¿sí? ¿Para qué estoy calculando este acero? Para poder calcular una que no sea la real, sino el aproximado, y poder definir si es viga T o no, que para eso es este cálculo. A mayor a HF, acuérdense que si el A es menor que HF, no es viga T, es una viga rectangular, y ese saldría por otro lado, ¿sí? Una vez tenga yo definido que si es viga T, le reviso la cuantía, calculo la máxima, la comparo con la que tiene puesta, y debe ser menor a la máxima. Entonces, si es menor a la máxima, si no es menor a la máxima, no funciona. Y si es menor a la máxima, empiezo a calcular todo. Habíamos dicho que era, aquí se ve, habíamos dicho que lo que queremos hallar es MN, entonces calculo MNF y calculo MNW y lo sumo. Para calcular MNF necesito ASF y para calcular MNW necesito este A y este A necesita ASW. Entonces en ese orden de ideas está hecho el procedimiento. Primero calculo el ASF para calcular MNF y con este ASF encuentro ASW, calculo el A y con el A el MNW y aquí hallo el momento resistente. Ese es el procedimiento. No sé si ahí queda más claro o todavía tienes duda con eso. Sí, sí, sí. Pero digamos, tengo duda en lo de 0,75, la cuantía balanceada. Ajá. Esa parte, digamos, eh, o sea, no entiendo si sí o no, como, o sea, si sí da o no. Si sí da o no. No, pues es que todavía no la hemos calculado. No, sí, 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 O pero sea, ¿cómo si saber si sí o no? pues la comparo con la que tenía. O sea, esta cuantía es la del acero colocado ya en la viga. O sea, para el ejemplo, la cuantía que me dé con este acero la voy a comparar con la cuantía balanceada, o sea, con la que está con esta. La comparo con, se me corre. A ver, la comparo con, ahora que hice, ¿dónde está la balanceada? Aquí está. Sí, con esta. Calculo esta cuantía y esta tiene que ser mayor a la que esté colocada en la viga, a lo que ya yo tenga aquí colocado. Esa es mi manera de verificarlo. Entonces, el procedimiento dice que yo calculo esta cuantía y esta, véala, esta cuantía debe ser menor a esta que calculé aquí como balanceada. Si es menor, si efectivamente es menor, puedo calcular todo el resto. Pero si es Ah, mayor, o sea, si no, pues no funciona la viga. Ahí es donde lo vamos a verificar. gracias. Bueno. Si es más o menos por ahí o todavía no es la cosa. Sí, ya, profe. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo. Así desde cero, voy a abrir aquí una hoja de Excel y lo vamos a hacer desde el principio a ver cómo es. Vamos aquí a abrir un archivo nuevo y voy a colocar entonces la presentación para poder mirar las fórmulas y la hoja pues para ir haciendo, colocar los dos.
así en paralelo, para mirar los dos. Listo. Entonces, aquí está el diagrama de flujo que vamos a trabajar y el ejemplo es este que está aquí. Entonces voy a traerme la viga para acá, para la hoja, para tenerla de este lado. ¿Cómo manejo yo normalmente las hojas de cálculo? Lo que yo hago es que vamos a colocarle título, revisión de vigas T. Revisión de vigas T. Entonces, lo que yo hago es que en esta primera columna, esta, lo utilizo para colocar nomenclatura, o sea, numeración. En esta segunda se le colocan nombres a las variables, coloquemos esto más grande para colocar números a las variables. Aquí vamos a colocar las variables como tal. Esto yo acostumbro a cambiarle la fuente, así. Y en esta viene valores y en esta unidades. Listo. Entonces empecemos. Primero dice, aquí en el procedimiento dice datos de entrada. Aquí esto se le puede aumentar el zoom. Me parece que sí. Entonces, lo primerito aquí estaba, datos de entrada, geometría, refuerzo y materiales. Entonces, empecemos por la geometría. Entonces, primero, aquí colocamos geometría. ¿Sí? Y vamos a colocar todo lo que está ahí. Entonces, altura de la viga que va a ser la H, y dice ahí que es 1 metro. Voy a colocarlo en milímetros de una vez. Ahí dice también, ¿qué más tenemos? Coloquemos aquí ancho de la viga, que viene siendo el BW, o sea, el ancho de abajo, que ahí dice que es 500 milímetros. El valor del recubrimiento, entonces, D', aquí es 120 milímetros. ¿Qué otro valor tenemos ahí? Ah, el espesor de la placa. Que viene siendo HF. Y este HF es 100 milímetros. Aquí tenemos, nos falta la altura efectiva. Altura efectiva. Esta altura efectiva es, vamos a calcularla. Entonces, aquí es D, este es D sin la comita. Sería igual a la H menos el D'. Este sería en milímetros. Y me falta el ancho efectivo. Entonces, el ancho efectivo B es, este es B solo, B es 1,20, 1200 milímetros. Lo que yo hago por convención es que los datos que yo doy de entrada los coloco en rojo. Entonces, para saber qué puedo modificar después al utilizar alguna otra vez la hoja de cálculo. Estos los puse, este tiene una fórmula, entonces lo dejo en negro, y este tiene un dato, entonces lo pongo en rojo. Hasta ahí tendríamos la geometría, ¿sí? Como con los datos que yo tengo. Miremos el refuerzo. Entonces aquí, 2, refuerzo. Dijimos que eran, las pepitas rojas son, a ver, las rojas son número 8. Entonces tenemos 6 número 8. O sea, 6 número 8. 6 número 8, coloquémoslo aquí directamente. 6 por área del número 8, 510, puede ser, milímetros al cuadrado. Y la otra son 9 número 7, o sea, 9 número 7, coloquémoslo aquí directamente, 9 por 388, que es el área de la número 7, milímetros cuadrados. Estos son datos dados por mí, entonces, ahí están. ¿Qué más? ¿Qué sigue? A ver, miremos aquí el procedimiento. Materiales. Entonces, materiales por acá, colocamos tres materiales. Tenemos el concreto. Concreto del F', necesito el concreto, que es 21 megapascales. También necesitamos del concreto el beta 1, que eso lo necesitamos para la cuantía.
Entonces, beta 1, aquí coloquémosle beta. Ay, perdón, símbolo. Ahora sí, beta 1. Este beta 1 para concreto de 21 es 0.85. Y tenemos para el acero de refuerzo es FY de 420 megapascales. Entonces, ahí tenemos los materiales. Estos datos son todos datos de entrada, datos por mí, entonces van aquí en rojo. Seguimos. Dice, para el procedimiento, cálculo del A sub S. Entonces, 4, aquí, cálculo del acero del área de acero de refuerzo. Del área de acero de refuerzo. Este es AS. Y AS es igual, pues, a la suma de estas dos. Este que está aquí, más el otro. O sea, la suma de las 6 número 8 más las 9 número 7. Esto está en milímetros al cuadrado. Ese sí es una fórmula, lo dejamos ahí. ¿Qué más dice? Vamos a la cuantía. Calculemos la cuantía aquí mismo. Cuantía colocada. Cuantía colocada, coloquemos. Esto viene siendo así, cuantía. También cambiémosle se vea que es ρ. Cuantía es AS sobre B por D. O sea, B efectivo, aquí trabajamos con B efectivo por D. B por D. Y esta cuantía, 0.0062. Hay 4 decimales. ¿Listo? Entonces tenemos AS y cuantía. Entonces aquí seguimos. Vamos a calcular esta altura del bloque de compresiones. Entonces, quinto aquí, altura del bloque de compresiones. Esta que es A. ¿Sí? De hecho, debería colocarle las fórmulas en la hojita. Eso es una buena costumbre, colocar las fórmulas aquí que uno las pueda ver. Por eso sabe qué está haciendo. ¿Sí? Entonces este A viene siendo AS, que es este, por el FY del acero, dividido entre 0.85 por el F'C, que es este que está aquí, por B. Este es B efectivo, o sea, por este B. Y ahí tenemos que me da el valor de A. Ese valor de A me da en milímetros. Yo todo lo trabajo en megapascales y milímetros, por lo tanto me da milímetros. ¿Para qué hice ese cálculo? Entonces es para revisar si era Bigate o no. Entonces, aquí le hacemos un condicional para saber eso. Es si el valor de A es mayor que el de HF, entonces, si ese es mayor, es una viga T. ¿Sí? Si es mayor, es viga T. De lo contrario, pues es una viga rectangular. Eso es lo que me está diciendo allá el procedimiento. Viga rectangular. ¿Sí? Entonces, en este caso, viga T. Y pues si no era viga T, pues no estábamos haciendo nada. El ejercicio es tendencioso para que me diera viga T. ¿Sí? Entonces, esto es lo que cada vez que me aparece un rombito en el procedimiento es un condicional de este estilo para verificar cosas. Entonces, aquí verifiqué que efectivamente es viga T. O sea que para el procedimiento que tenemos, ya yo no me fui por acá, sino que voy por el lado de abajo. ¿Sí? Entonces, lo siguiente, voy a dejar este letrerito más arriba. Lo siguiente, es calcular la cuantía balanceada. Entonces, esto, coloquemos aquí, cuantía máxima. Cuantía máxima, ¿sí? Que la llamamos ρ B de la viga T, así fue que la llamamos. Entonces aquí está la variable. Y ahora voy a traerme la ecuación de acá, a ver dónde era que estaba esa ecuación aquí. Aquí está la ecuación. Vamos a traer esta ecuación, que a mí me parece más agradable trabajarlo por partes, pero también se puede trabajar con la ecuación grande. Y entonces aquí traemos el valor de AB
y tengamos también el valor de CB. Traemos aquí los tres. Vamos a calcular todo. Empecemos por calcular el valor de CB. Entonces, aquí coloquemos, ese se llama, SCB es distancia del eje neutro. Y distancia del eje neutro. El eje neutro. Entonces, esta distancia del eje neutro, CB, y CB, aquí tenemos la ecuación, entonces coloquemos la ecuación aquí, pues para saber qué estamos haciendo. Y esto es igual a, dice, deformación unitaria del concreto, .003 por modo de elasticidad del acero, que es 200.000 megapascales, pongamos así, 200.000, 2 por 10 a la 5 megapascales, por D. D está aquí arriba, D está aquí, por D, y eso sobre FY, que es el del material que está acá, FY, más deformación unitaria del concreto, .003 por modo de elasticidad, 2 por 10 a la 5. Listo. Entonces, este valor me debe dar en milímetros. Démosle los decimales y esto me debe dar en milímetros. Ese es el valor de CB. Ahora, teniendo CB, podemos hallar este AB, que es la altura del bloque de compresiones. Altura del bloque de compresiones balanceado. ¿Sí? Este se llama AB. Voy a dejar la ecuación también, pues, para que quede como la secuencia de lo que se está haciendo. Es buena costumbre colocar las fórmulas, porque es que uno está perfectamente claro de qué está haciendo cuando lo está haciendo, pero pasa una semana, no tiene ni idea de qué hizo. Entonces es bueno también dejar como un rastro para que uno pueda continuar más adelante. Entonces, aquí es beta 1, que yo lo tenía aquí, beta 1, por CB. Esto es en milímetros. Ese es AB. Y por último, pues ya es la cuantía como tal. Entonces, cuantía balanceada. ¿Sí? Es esta que copié aquí arriba, más bien la ponemos acá abajo. ¿Sí? Y aquí le ponemos como si fuera un título. Aquí, cálculo de cuantía máxima, y aquí está cuantía balanceada. Y es esta ecuación que está aquí. Vamos a trabajar con esta ecuación. Entonces dice que esto es igual a 0.85 por F'C, aquí arriba, sobre, aquí paréntesis, ancho efectivo, B, B por D, B por D, por el FY, que está aquí, ¿sí? Y ese término por este paréntesis, que es HF, por aquí B menos BW, o sea, B menos, BW, B menos BW, más AB, que acabé de calcular, por el ancho de la viga BW, este que está acá. Entonces, esta sería la cuantía. ¿Sí? Punto 0.117. Ah, pero esa todavía no es la límite. La límite es 0.75 esa cuantía. Entonces, la límite es... ¿Qué le pasó? Ah, nada. Aquí. 0.75 esta cuantía. O sea, esta por 0.75. Esta es la cuantía que tiene que ser límite. Ahora, ¿qué sigue? Según el procedimiento, lo que yo hago ahora es verificar que la cuantía colocada sea menor que la balanceada. Entonces aquí le colocamos que si la cuantía calculada que está aquí arriba, .0062, es menor que esta que acabo de calcular, que es la máxima, entonces si es menor, quiere decir que estamos bien. Ok, estamos bien. Y si no, pues la viga no funciona. Entonces
Coloquemos aquí, viga no funciona. ¿Listo? Entonces, para este caso, estamos bien. Menos mal. Entonces, podemos continuar. Ya tenemos la cuantía. Entonces, ahora sí procedemos a entrar al cálculo del momento, que es el otro pedazo del, del, del diagrama de flujo. Aquí coloquémosle como 7, cálculo del momento resistente de una vez. Resistente. Entonces, primero dice que calculo el A sub SF. Entonces coloquemos aquí, no sé, 7.1 puede ser. Debía haber hecho eso antes aquí también. 6.1, 6.2 y aquí 6.3 puede ser. Entonces 7.1 es el, aquí, área de acero por compresión en la aleta. Por compresión en la aleta. ¿Sí? Área cero, que es el ASF. Es ASF. Es esta ecuación que está aquí. Voy a llevarme la ecuación. Sí, llevarme la ecuación. No debería llevarme ninguna ecuación. Bueno, ya no me llevo más ecuaciones. Mejor dicho, es bueno colocarlas. Aquí están. Entonces, ASF dice 0.85 por F'C, que lo tenemos acá arriba, el F'C, sobre el Fy, sobre el Fy, por HF. HF que está aquí arriba. Listo. Y ese valor aquí dice B menos BW. O sea, B que es el ancho efectivo menos el BW que es 500. Entonces, este valor me viene dando en milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados, ¿sí? Por lo que yo estoy trabajando todos los esfuerzos en megapascales, esto en milímetros me va a dar en milímetros cuadrados. Ese es el área de acero. O sea que de los 6.000 y pico, 2.975 me están ayudando a equilibrar por compresión en la aleta. ¿Sí? ¿Qué sigue? Aquí, vamos aquí, 7.3. Ya puedo calcular cuál es el momento resistente por compresión en la aleta. O sea, momento nominal F. Este es igual a, según dice aquí, ASF, es este que acabo de calcular, por el FY, por, aquí colocamos D, que ya lo tenía calculado acá arriba, D menos HF dividido en 2. Listo. Da un número grandísimo, porque eso me está dando en newton por milímetro. Al trabajar todo en áreas y esfuerzo en milímetros y megapascales, me viene dando el momento en newton por milímetro. O sea que para que esté en kilonewton lo dividimos entre 1 por 10 a la 6 y me queda en kilonewton por metro. Kilonewton por metro. ¿Listo? Ahí va la cuestión. Ahora, como por acá no puedo seguir porque me falta el dato de MW, entonces me voy por este lado. Calculemos ASW. Entonces por acá vamos 7.4, área de acero por compresión, aquí, pero ahora es en el alma. En el alma. ¿Listo? Es ASW. Aquí está calculado como el acero total menos el ASF que acabo de calcular. Entonces, el acero total yo lo había calculado. Aquí está, el acero total menos el ASF que lo calculé ahorita. Y eso me da en milímetros cuadrados. ¿Sí? Después viene este cálculo de A. Este también es altura del bloque de compresiones. Este se llama altura del bloque de compresiones también. Pero este sí es por efecto únicamente por el alma. Voy a ponerle aquí por el alma.
Es que se llaman igual, pero son diferentes. Entonces, este AW es, este A, que debería haber llamado W más bien, ASW, que es este que acabo de calcular, por el FY, está aquí arriba, FY, dividido entre 0.85 por F'C y por BW. BW, que es este valor. Entonces nos da 168 milímetros. ¿Sí? Esa es la altura del bloque de compresiones. 168 milímetros. Y este A nos sirve para poder calcular aquí el MNW. Y aquí yo puedo calcular esto. Entonces aquí, 7.6. Este es momento resistente por compresión, pero ahora es en el alma. En el alma. Entonces este se llama MNW por lo que es del alma. Y este es igual a, dice 0.85 por F'C. Esta F'C por A, que lo acabo de calcular, por BW por D menos A medios. Entonces abrimos paréntesis aquí, D menos A, que lo calculé hace poquito, A medios. Entonces, eso nos da un valor grande igual que el otro. Esto está así como este, newton por milímetro. Y para pasarlo a kilonewton, pues lo dividimos en 10 a la 6. ¿Sí? Y aquí lo tenemos ya estos valores en kilonewton. Los decimales, ahí está, en kilonewton. Entonces ya tenemos este valor, ahora sí podemos entrar aquí, para hallar el momento resistente total. Tenemos que aquí 7.7. El momento resistente es Mn, es igual a este más este que está aquí arriba, MNW más MNF. ¿Sí? Eso estaría en kilonewton por metro. Y entonces ahí tendríamos el... Ah, no, este todavía no es el momento resistente. El momento resistente es Φmn. Φmn, o sea, yo tengo que multiplicarlo por Φ, porque acuérdense que esto es resistencia última, y si yo no lo multiplico por Φ, pues entonces no estaría cumpliendo con los parámetros del método. Φmn, o sea, es multiplicar el momento nominal por 0.9, que es el Φ para flexión. Ahora sí, este sí es el valor. Entonces, aquí ya este es el valor definitivo, que es la resistencia. Yo por convención al valor final le coloco aquí un colorcito de este azul. Bueno, mañas que tiene. ¿Sí? Entonces, este sería el valor que yo necesito. Pues, ¿cuánto resiste la viga? Resiste 2009 kilonewton por metro. Es una viga bien grande y por eso resiste bastante. Entonces, ese sería el procedimiento. No sé cómo lo ven, qué opinión tienen, dudas, preguntas, aclaraciones. Esto es bueno guardarlo. Profe, Bueno, guardar. el- el- la grabación y las diapositivas no las comparte. Sí, claro, Ah, ok. claro, claro. Y todo. Listo. Muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? Todo clarísimo, clarísimo. Es un procedimiento muy sencillo realmente. Sí, Observaciones, dudas, así cuénteme. mostrándolo paso a paso, así se entiende mucho mejor. Sí, es mejor así que pasarle la presentación, Sí, explicado en la profe, así presentación. es. Sí, señor, así a mí me parece que es mejor así. Bueno, listo, voy a tratarlo de hacer así siempre. No es fácil, porque siempre uno manejando el Excel se demora, ¿sí? Vamos a ver No, cómo me va, pero voy a tratar de hacerlo así entonces. no, pero pues tampoco fue tan demorado y se entiende mucho mejor. Ah, pero porque este es cortico. Espere para que vea. Hay unos más largos. Sí, pero bueno, voy a tratar de hacerlo así. Voy a poner una hora de tutorías todos los días de 10 de la mañana a 11. ¿Sí? Es cuestión de que, pues, si necesitan que me conecte a algún lado, pues me conecto. Si no, pues,
por chat o como prefieran, pero va a estar totalmente disponible de 10 a 11 de la mañana para resolverles dudas de lo que tengan. Tutorías normal, de proyectos, en fin. ¿Sí? Ah, vale, profe, muchas gracias. La fecha del proyecto, de la segunda entrega del proyecto, ¿se corre o...? Sí, sí, yo la voy a correr. Todavía no he mirado ese tema del cronograma. Yo quería mirarlo para hoy, pero no me ha quedado tiempo. Entonces tengo que mirar bien el cronograma para ver cómo quedó ahorita, porque también tengo entendido que me dieron una semana más, o sea, corrieron una semana más para subir notas, y eso me da tiempo también de organizar las cosas y como que ponerme al día. Entonces la Sí, sí, idea sí, es corrieron una semana más. una semana, sí. Sí, Entonces, pero pues eso, básicamente el último corte quedó escasamente un mes. sí, como siempre, es que también corrieron la última semana, también la corrieron, todo lo corrieron una semana. Ah, o sea, ya no vas hasta el 31 de mayo, sino hasta la siguiente semana. Exacto, como el algo de junio, sí. Ah, ok, ok. Sí, todo quedó igual, pero con una semanita de más que ciertamente me sirve. Entonces, pues, no sé qué preguntas tienen, cómo la vieron. Es sencillo. Ya con el diseño tiende a enredarse un poquito más, pero también es importante que tengan clara la teoría para saber hacia dónde está apuntando. Profe, Cuénteme. Profe, pregunta, para el taller que dejó el martes, ¿se puede dejar para de hoy en 8 días para trabajarlo este fin de semana y parte de la otra? ¿Y tanto? ¿No? Me parece como mucho tiempo. Es que yo después tengo que calificarlo, ¿no? Ese taller que era, Sí, pero era lo de- recuerde que lo dejó en grupos, el de las placas, clase pasada del tanque. sí, que estaba para el martes. Uy, no, yo creo que máximo el jueves, máximo. Ya no creo Sí, el dos. jueves. Sí, Jueves, jueves. el jueves. Pues si todos están de acuerdo, lo podemos dejar para el jueves. Sí, señor, uy, sería magnífico, profe, gracias. Es que hay Sí, compañeros para que, el por jueves. ejemplo, hay un ingeniero que no se ha podido comunicar, profe, porque tiene mala la señal de internet y no se ha podido comunicar. ¿Quién no se ha podido comunicar? El ingeniero Wilson Prada. Wilson Prada. Ah, caramba. Bueno, pero de todas maneras, como yo le subo los videos al aula, ahí se puede poner al día fácilmente. Listo, sí, Pues es señor, la misma gracias, clase. ingeniero. O sea, estar en vivo o verla es lo mismo. Antes no me vayan a dejar abandonado y solamente viendo videos, ¿sí? No, señor. Eh, no sé qué otra cosa. ¿Alguien iba a preguntar algo más? profe, podría, no sé, pues, no sé, mis compañeros dar otro ejercicio, pues, para otro ejemplo, no sé. Ah, que les deje ejemplos para resolver. Ah, pues yo la verdad no lo pensé como estaban ocupados con lo de la placa, no pensé en buscar ejercicios. Pero yo los busco y les subo alguno al aula. No creo que lo haga mañana, pero de pronto para el lunes o martes ya les tengo ejercicios para que puedan ir haciendo de eso. Vale, profe, gracias. No sé qué más tienen por ahí. Bueno, pues si no hay más, entonces dejaríamos ahí por hoy. Eh, yo les voy a estar enviando, por ahí me llegó una retroalimentación, bueno, no sé qué es, me llegó un archivo de la coordinación como para que ustedes llenaran una retroalimentación de cómo les pareció las clases. Yo voy a ver de qué se trata porque me llegan muchos correos. Y se los envío también para que me colaboren con eso. ¿Listo? Y ya, Listo, ingeniero. listo, no es más. Muchas gracias. Pues que Hasta descansen luego. y hablando. Cuídense mucho. Muchas gracias, ingeniero, muy amable, buenas noches. Bueno, hasta luego.